Rebelión en la granja, capítulo 5. A medida que avanzaba el invierno, Molly se volvía más y más problemática. Llegaba tarde a trabajar todas las mañanas y pedía disculpas diciendo que se había quedado dormida, mientras se quejaba de misteriosos dolores, aunque su apetito nunca dejaba de ser excelente. Se excusaba del trabajo por cualquier pretexto y se iba a tomar agua al estanque, donde se quedaba mirando estúpidamente su reflejo en el agua. Un día en el que Molly entraba tranquilamente en el patio, moviendo su cola de lado a lado y mascando un tallo de heno, Clover la llevó a un costado. «Molly», le dijo, «tengo algo muy serio para decirte. Esta mañana te vi mirando por encima de la verja que separa Granja Animal de Foxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba del otro lado de la verja. Yo estaba muy lejos, pero estoy casi segura de que vi lo siguiente. Te hablaba y permitías que te acariciara la nariz. ¿Qué significa esto, Molly?» «No lo hizo, no ocurrió. No es cierto», lloró Molly dando vueltas y pateando al suelo. «Molly, mírame a los ojos. ¿Me das tu palabra de honor de que ese hombre no estaba acariciando tu nariz?» «No es cierto», repitió Molly, pero sin poder mirar los ojos de Clover, para luego darse vuelta y salir galopando hacia el campo. Una idea golpeó a Clover. Sin decir nada a los demás, fue al pesebre de Molly y revolvió la paja con su pata. Encontró una pila de terrones de azúcar escondidos debajo del lecho, junto a varias tiras de cintas de diferentes colores. 3 días después, Molly desapareció. Nada se supo de ella durante semanas, pero unas palomas aseguraron que la habían visto en el otro lado de Willingdon. Tiraba un coche elegante pintado de rojo y blanco, que estaba parado al frente de una casa pública. Un hombre gordo, con pantalones a cuadros y polainas, que parecía ser un tabernero, acariciaba su cabeza mientras la alimentaba con azúcar. El pelaje de Molly estaba recién cortado y tenía una cinta color escarlata en las crines. Según dijeron las palomas, parecía estar disfrutando mucho. Ninguno de los animales jamás volvió a mencionar a Molly. En enero el clima fue muy difícil de soportar. La tierra estaba dura como el acero y no se podía hacer nada en los campos. Se realizaron muchas asambleas en el granero y los cerdos se ocuparon de planificar el trabajo de la siguiente temporada. Ya estaba aceptado que los cerdos, que claramente eran los animales más inteligentes de todos, eran quienes decidirían todas las cuestiones acerca de lo que se debía hacer con la granja, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por el voto de la mayoría. Este arreglo podría haber funcionado perfectamente a no ser por las constantes discusiones entre Snowball y Napoleón. Ellos diferían en todos los temas posibles. Si uno sugería sembrar más hectáreas con cebada, el otro iba a exigir al instante que sembraran más hectáreas de avena. Y si uno de ellos decía que tal campo era ideal para sembrar repollo, el otro declaraba que era inútil para cualquier cosa que no fueran nabos. Cada uno tenía sus partidarios y se armaban intensos debates. Snowball ganaba por mayoría muy seguido, gracias a sus excelentes discursos. Pero Napoleón era mejor en lograr apoyo fuera de las asambleas. Era especialmente exitoso entre las ovejas. Ellas habían adquirido la extraña costumbre de comenzar a balar 4 patas bueno, 2 piernas malo, en cualquier momento, interrumpiendo la reunión con sus balidos. Era claro que tenían una fuerte tendencia a estallar con 4 patas bueno, 2 piernas malo, especialmente cuando Snowball llegaba al momento crucial de su discusión. Snowball había estudiado con prolijidad algunos números viejos de la revista Granjero y Ganadero, que había encontrado en la casa y estaba lleno de planes para hacer innovaciones y mejoras. Hablaba con gran conocimiento sobre zanjas de desagüe, ensilados y abonos básicos. Y había desarrollado un complicado sistema para que los animales dejaran sus heces en distintos sitios cada día directamente sobre los campos, para ahorrarse el trabajo de distribuirlas luego. Napoleón no producía esquemas propios, pero aseguraba que Snowball no llegaría a nada y que parecía estar perdiendo su tiempo. Pero ninguna de sus controversias resultó tan dura como la que tuvieron por el molino de viento. En los grandes campos de cultivo, no lejos de las construcciones, había una pequeña loma que era el lugar más alto de la granja.
Después de revisar el terreno, Snowball declaró que ese era el sitio perfecto para un molino de viento, que podría accionar un dínamo para dar electricidad a la granja. Esto permitiría iluminar las cuadras de los animales, calentarlos en invierno e incluso hacer funcionar una sierra circular, una desgranadora, una cortadora y una ordeñadora eléctrica. Los animales nunca habían escuchado algo así antes, porque la granja tenía un estilo antiguo y contaba con las herramientas más primitivas, y prestaron atención atónitos, mientras Snowball creaba imágenes de máquinas fantásticas que harían su trabajo mientras ellos pastaban tranquilamente en los campos, o mejoraban sus conocimientos leyendo o charlando. A las pocas semanas, los planos de Snowball para armar el molino de viento ya estaban en proceso. Casi todos los detalles mecánicos habían salido de 3 libros que habían pertenecido al señor Jones. 1000 cosas útiles para hacer en la casa, todo hombre es su propio albañil y electricidad para principiantes. Snowball utilizó como oficina para trabajar un cobertizo que en otro tiempo había servido para las incubadoras, que contaba con un piso de madera liso, ideal para dibujar sobre él. Se encerraba allí durante horas. Mantenía los libros abiertos utilizando piedras y con una tiza tomada entre los nudillos de sus patas, se movía rápidamente hacia adelante y hacia atrás, dibujando una línea detrás de otra, mientras daba breves chillidos de entusiasmo. Poco a poco, los planos se fueron volviendo una masa complicada de manivelas y engranajes, que cubrían más de la mitad del piso, y que los otros animales encontraban absolutamente incomprensible, pero muy impresionante. Todos pasaban a ver los dibujos de Snowball, por lo menos una vez al día. Hasta las gallinas y los patos lo visitaban, aunque siempre con mucho cuidado de no pisar alguna de las líneas de tiza. Solo Napoleón se mantuvo al margen. Se había declarado en contra del molino de viento desde el principio. Un día, sin embargo, llegó inesperadamente para mirar los planos. Caminó pesadamente alrededor del cobertizo. Observó en detalle todos los planos y hasta los olfateó en 1 o 2 oportunidades. Luego se detuvo un momento contemplando todo de reojo y de repente levantó su pata, orinó sobre los planos y salió sin decir una sola palabra. La granja quedó profundamente dividida por el tema del molino de viento. Snowball no negaba que construirlo sería una tarea muy difícil. Tendría que extraer piedras de la cantera para levantar las paredes, luego construir las aspas y después necesitarían el dínamo y los cables. Cómo los conseguirían era algo que Snowball no decía, pero sostenía que se podía realizar en 1 año, y después prometía se ahorraría tanto trabajo que los animales solo tendrían que trabajar 3 días por semana. Napoleón, por otro lado, argumentaba que lo necesario en ese momento era aumentar la producción de comida, y que si desperdiciaban tiempo en el molino, todos morirían de hambre. Los animales se dividieron en 2 grupos según la frase: vote por Snowball y la semana de 3 días, y vote por Napoleón y el comedero lleno. Benjamín fue el único que no se unió a ninguno de los 2 grupos. Se negaba a creer que pudiera haber más comida o que un molino de viento pudiera ahorrar trabajo. Molino o no molino, decía, la vida continuará como siempre, es decir, mal. Aparte de estas disputas acerca del molino, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Todos se daban cuenta de que a pesar de que los seres humanos habían sido vencidos en la batalla del establo de las vacas, los hombres podrían planear un nuevo y más decidido intento de recuperar la granja para reinstalar a Jones. Los animales tenían más razones que nunca para temer esto, porque las noticias acerca de la victoria se habían dispersado por todos los campos y habían hecho que los animales de las granjas vecinas se volvieran más inquietos que nunca. Como siempre, Snowball y Napoleón no se pusieron de acuerdo. Según Napoleón, tenían que conseguir armas de fuego y entrenarse en su uso. Según Snowball, debían enviar más palomas para fomentar la rebelión entre los animales de las otras granjas. El primero sostenía que, si no podían defenderse, serían finalmente conquistados, mientras que el segundo aseguraba que si las rebeliones se esparcían por todos lados, ya no habría ninguna necesidad de defenderse. Los animales escucharon primero a Napoleón y luego a Snowball, y no pudieron decidir acerca de quién tenía razón.
En realidad, siempre se encontraban de acuerdo con el que acababa de hablar. Finalmente, llegó el día en que los planos de Snowball estuvieron listos. En la reunión del siguiente domingo, la cuestión sobre si debían o no comenzar a construir el molino de viento se sometió a voto. Cuando los animales estuvieron reunidos en el granero, Snowball se paró y, a pesar de ser interrumpido ocasionalmente por los balidos de las ovejas, explicó sus razones para abogar por la construcción del molino. Luego Napoleón se puso de pie para contestarle. Dijo muy tranquilamente que el molino no tenía sentido. Advirtió que nadie debía votar por construirlo y volvió a sentarse sin perder más tiempo. Había hablado durante 30 segundos y parecía indiferente por el efecto que había producido. En ese momento, Snowball se puso de pie de un salto y, gritando por sobre las ovejas, que habían comenzado a balar nuevamente, expresó su apasionado discurso a favor del molino. Hasta ese momento los animales habían dividido su apoyo en dos partes iguales, pero la elocuencia de Snowball los transportó con sus imágenes. En oraciones refulgentes les describió una visión de la granja animal tal como sería cuando los trabajos más sórdidos ya no cayeran sobre las espaldas de los animales. Su imaginación ya había ido mucho más allá de las desgranadoras o las cortadoras. La electricidad, decía, podía mover las trilladoras, los arados, los rastrillos, los rodillos, las segadoras y las atadoras, además de brindar luz eléctrica, agua caliente y fría y estufas eléctricas. Cuando dejó de hablar, ya no quedaban dudas acerca de quién ganaría la elección. Pero justo en ese momento, Napoleón se puso de pie, dio una extraña y larga mirada de reojo a Snowball y emitió un chillido que nunca nadie le había escuchado antes. Un momento después, llegó desde afuera el sonido de unos terribles ladridos, y 9 enormes perros, con collares de bronce, con clavos que los atravesaban, irrumpieron en el granero. Se lanzaron directamente sobre Snowball, que saltó de su lugar justo a tiempo para escapar de esas quijadas feroces. En un instante estuvo afuera con los perros detrás de sí. Los demás animales se fueron hacia la puerta para ver la persecución, demasiado sorprendidos y atemorizados como para hablar. Snowball estaba corriendo a través de los pastizales que conducían al camino. Corría como solo un cerdo lo puede hacer, pero los perros estaban pisándole los talones. Repentinamente resbaló y pareció seguro que lo atraparían, pero se levantó de nuevo y corrió más rápido que nunca, aunque los perros siguieron ganando terreno. Uno de ellos estaba a punto de morder las colas de Snowball, pero este llegó a moverla justo a tiempo para que no se la atraparan. Luego, en un último y terrible esfuerzo, logró escabullirse por un agujero de cerco y no se lo vio nunca más. Los animales regresaron con lentitud hacia el granero, silenciosos y aterrados. Después de un rato, los perros volvieron dando saltos. Al principio, nadie podía imaginar de dónde habían salido estas criaturas, pero el enigma se resolvió rápidamente. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y criado en privado. A pesar de no ser del todo adultos, eran perros enormes, con un aspecto tan feroz como si fueran lobos. Se mantuvieron cerca de Napoleón. Todos notaron que movían las colas de la misma manera que otros perros lo habían hecho al acercarse al señor Jones. Napoleón, con los perros detrás, subió a la parte alta del piso en la que Major se paraba para pronunciar sus discursos. Anunció que desde ese momento las reuniones de los domingos a la mañana habían concluido. No eran necesarias, dijo, y eran un desperdicio de tiempo. En el futuro, todas las preguntas acerca del trabajo de la granja serían tomadas por un comité especial de cerdos presidido por él mismo. Este se reuniría en privado y luego comunicaría sus decisiones a los demás. Los animales seguirían reuniéndose los domingos a la mañana solo para saludar a la bandera, para cantar Bestias de Inglaterra y para recibir las órdenes de toda la semana, pero no habría más debates. A pesar del shock provocado por la expulsión de Snowball, este anuncio dejó consternado a los animales. Varios de ellos hubieran protestado si hubieran podido encontrar los argumentos correctos. Hasta Boxer estaba molesto. Puso sus orejas hacia atrás, sacudió sus crines varias veces e intentó ordenar sus pensamientos, pero finalmente no pudo pensar en nada que decir. Algunos de los cerdos, sin embargo, lograron articular su protesta.
4 puercos jóvenes, ubicados en la fila delantera, lanzaron sus chillidos de desaprobación, y los 4 se alzaron sobre sus patas y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Pero repentinamente los perros, que estaban sentados alrededor de Napoleón, emitieron unos profundos y amenazadores gruñidos. Los puercos se callaron y se sentaron nuevamente. Luego las ovejas estallaron con sus tremendos balidos, que repitieron durante cerca de un cuarto de hora con su frase: 4 patas bueno, 2 piernas malo, y que puso fin a la discusión. Más tarde se envió a Squealer a los alrededores de la granja para explicar los argumentos acerca de la nueva situación. «Camaradas», dijo, «supongo que todos los animales de aquí valoran el sacrificio que el camarada Napoleón ha realizado al tomar todo este trabajo extra sobre sí mismo. No piensen, camaradas, que el liderazgo es un placer. Por el contrario, es una responsabilidad profunda y pesada. Nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón que todos los animales son iguales. Sería fabuloso para él dejar que ustedes tomaran sus propias decisiones, pero a veces ustedes podrían tomar decisiones incorrectas, camaradas. ¿Y dónde estaríamos entonces? Supongan que ustedes hubieran decidido seguir a Snowball con su brillante historia sobre los molinos de viento, a él que, como todos sabemos, no era más que un criminal. «Él peleó con valentía durante la batalla del establo de las vacas», dijo alguien. «La valentía no es suficiente», respondió Squealer. «La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en el caso de la batalla del establo de las vacas, creo que llegará el momento en que descubramos que el desempeño de Snowball fue muy exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina de acero. Esa es la palabra para tener en cuenta en estos días. Un paso en falso y nuestros enemigos caerán sobre nosotros. Seguramente, camaradas, no quieren que el señor Jones vuelva». Una vez más, este argumento resultó indiscutible. Por supuesto que ningún animal quería que Jones regresara. Y si los debates de los domingos podían provocar su retorno, entonces habría que terminar con los debates. Boxer, que ahora había tenido tiempo para pensar las cosas de nuevo, levantó su voz para expresar el sentimiento general. Si el camarada Napoleón lo dice, debe ser verdad, y de ahí en más adoptó la máxima: Napoleón siempre tiene razón, además de la anterior que decía trabajaré más duro. El tiempo había mejorado y comenzado el florecimiento de la primavera. El cobertizo en el que Snowball había dibujado los planos del molino de viento había sido cerrado, y los animales supusieron que los planos habían sido borrados del piso. Todos los domingos a la mañana, a las 10 en punto, los animales se reunían para recibir las órdenes de la semana. La calavera del viejo Major, ya limpia de carne, había sido desenterrada del huerto y colocada sobre un poste al pie del mástil, al costado del rifle. Después de izar la bandera, los animales tenían que desfilar frente a la calavera de forma reverente antes de entrar en el granero. Ahora no se sentaban todos juntos como ocurría en el pasado. Napoleón, junto a Squealer y otro cerdo llamado Minimus, que tenía un don muy especial para componer canciones y poemas, se sentaban al frente de la tarima, con los 9 perros formados en semicírculo alrededor de sí, y los otros cerdos sentados detrás. El resto de los animales se congregaban en el centro del granero. Napoleón leía las órdenes de la semana en voz alta con un brusco estilo marcial, y después de cantar Bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo después de la expulsión de Snowball, los animales se sorprendieron un poco al escuchar a Napoleón, que anunciaba que el molino de viento se construiría después de todo. No dio ninguna razón por la cual había cambiado de parecer, pero advirtió a los animales que esta tarea extra significaría un trabajo muy duro. Incluso sería necesario reducir las raciones de comida. Los planes, sin embargo, estaban preparados hasta el más mínimo detalle. Un comité especial de cerdos se había dedicado a armarlos durante las últimas 3 semanas. El edificio del molino, con varias mejoras, llevaría unos 2 años de construcción. Esa tarde, Squealer explicó en privado a los otros animales que, en realidad, Napoleón nunca había estado en desacuerdo con el molino. Por el contrario, había sido él quien había ideado su construcción desde el comienzo, y el plano que Snowball había dibujado sobre el piso había sido robado del cobertizo de las incubadoras de entre los papeles de Napoleón.
El molino de viento era en realidad una creación de Napoleón. Entonces preguntó a alguien por qué había hablado en contra de que lo construyeran. Schweller respondió con mucha astucia. Esa, dijo, fue una maniobra brillante del camarada Napoleón. Él había simulado oponerse al molino solo para sacarse de encima a Snowball, que era un personaje muy peligroso y de mala influencia. Ahora que Snowball estaba fuera del camino, el plan podía seguir adelante sin interferencias. Esto, continuó Schweller, se llama táctica. Lo repitió varias veces. Táctica, camaradas, táctica, mientras saltaba de un lado a otro moviendo la cola, con una gran sonrisa. Los animales no estaban seguros de qué significaba esa palabra, pero Schweller habló con tanta persuasión y los 3 perros que estaban con él gruñeron tan amenazadoramente que aceptaron su explicación sin más preguntas. Capítulo 6. Durante todo ese año, los animales trabajaron como esclavos, pero estuvieron contentos con su trabajo. No se resistieron a ningún esfuerzo ni sacrificio, convencidos de que todo lo que hacían era para su propio beneficio y para todos los que vinieran después que ellos, y no para un montón de seres humanos haraganes y ladrones. Durante la primavera y el verano trabajaron 60 horas a la semana, y en agosto Napoleón anunció que también habría que trabajar los domingos por la tarde. Esto sería estrictamente voluntario, por supuesto, pero aquellos animales que no quisieran hacerlo verían sus raciones reducidas a la mitad. Incluso fue necesario dejar ciertas tareas sin hacer. La cosecha fue un poco menos exitosa que el año anterior, y 2 campos que debían sembrarse con nabos a principio del verano tuvieron que ser abandonados, porque no se terminaron de arar a tiempo. Era posible adivinar desde aquel momento que el invierno sería duro. El molino presentó dificultades inesperadas. Había una buena cantera de piedras en la granja y mucha arena y cemento que habían encontrado fuera de la casa, por lo que todos los materiales de construcción estaban a mano. Pero, al principio, los animales no pudieron resolver el problema de cómo romper las piedras para darle el tamaño adecuado. No parecía haber manera de lograrlo, excepto unos picos y palancas de hierro, que ningún animal podía usar, porque no podían pararse sobre las 2 patas traseras. Solo después de varias semanas de esfuerzos vanos, a alguien se le ocurrió la idea de utilizar la fuerza de la gravedad. Había piedras enormes, demasiado grandes para ser empleadas tal como estaban por todas partes en los alrededores de la cantera. Los animales la enlazaron con sogas y luego, todos juntos, vacas, caballos, ovejas y cualquier animal que pudiera sostener la soga, incluso los cerdos que, a veces, cooperaban en los momentos críticos, arrastraban las piedras con exasperante lentitud por el costado de la cantera hasta la cima, desde donde las dejaban caer para que se hicieran pedazos al chocar contra el fondo. Llevar la piedra una vez que se había roto era un problema mucho más simple. Los caballos la llevaban en carretas, las ovejas las arrastraban de a una, y hasta Muriel y Benjamín, tirando de un viejo sulky, hicieron su parte. A fines del verano habían almacenado suficientes piedras y comenzaron la construcción bajo la supervisión de los cerdos. Pero era un proceso lento y laborioso. Con frecuencia les llevaba todo un exhaustivo día de esfuerzos arrastrar una sola piedra hasta la cima de la cantera, e incluso algunas veces no se rompían al caer. Nada de todo esto hubiera sido logrado sin Boxer, cuya fuerza parecía igualar a la de todos los otros animales juntos. Cuando la piedra resbalaba y todos los animales gritaban desesperados al ver que los arrastraban pendiente abajo, era siempre Boxer quien se forzaba contra la cuerda hasta hacer que la piedra frenase. Al verlo tirando hacia abajo por las pendientes, centímetro a centímetro, con la respiración agitada, con la punta de sus cascos clavándose en el piso y con sus enormes costados cubiertos de sudor, todos se llenaban de admiración. Clover a veces le advertía que no debía sobreexigirse tanto, pero Boxer nunca la escuchaba. Sus 2 frases favoritas, trabajaré más duro y Napoleón siempre tiene razón, le parecen suficientes como para responder a todos los problemas. Había convenido con el gallo en que lo despertara 3/4 de hora más temprano cada mañana, en lugar de solo media hora. Y en su tiempo libre, del que no había mucho últimamente, iba solo a la cantera para juntar una carga de piedras rotas y las arrastraba sin ayuda hasta el lugar donde se construiría el molino. Ese verano los animales no la pasaron tan mal como se esperaba, a pesar de la dureza del trabajo.
Si bien no tenían más comida que en los tiempos del señor Jones, tampoco tenían menos. La ventaja de tener que alimentarse solo a sí mismos y no a 5 extravagantes seres humanos era tan grande que tendrían que haber cometido muchos errores para salir perdiendo. Y la forma en que los animales resolvían las cosas en muchos casos resultaba bastante más eficiente y ahorraba trabajo. Algunas tareas, como quitar las malezas, se podían hacer con una eficacia imposible para los seres humanos. Y además, como ningún animal robaba, ya no era necesario vallar los pastizales para separarlos de los sembradíos, lo que ahorraba mucho trabajo en el mantenimiento de cercas y tranqueras. A pesar de todo, comenzó a hacerse notar la falta de algunas cosas a medida que avanzaba el verano. Faltaban parafina, clavos, cuerdas, galletas para los perros y herraduras para los caballos, y ninguno de estos elementos podía producirse en la granja. Más tarde también comenzaron a escasear semillas y abonos artificiales, además de varias herramientas y la maquinaria del molino. Cómo conseguirían todo esto era algo que nadie podía imaginar. Un domingo, cuando los animales se reunieron para recibir las órdenes, Napoleón anunció que había decidido una nueva regla. En adelante, Granja Animal establecería intercambios de mercaderías con las granjas vecinas. Por supuesto que no con objetivos comerciales, sino solo para obtener ciertos materiales que se precisaban con urgencia. Las necesidades del molino de viento justifican todo lo demás, dijo. Por eso había iniciado tratos para vender parte del heno y de las cosechas de maíz de ese año, y luego, si llegaban a necesitar más dinero, habría que comenzar a vender huevos, por los que siempre había demanda en Willingdon. Las gallinas, dijo Napoleón, deberían estar orgullosas de este sacrificio, que será su contribución especial para que se construya el molino de viento. Una vez más, los animales fueron conscientes de cierta molestia. Nunca tener tratos con los seres humanos, nunca comerciar con ellos, nunca usar dinero. ¿No habían estado entre las primeras resoluciones tomadas por la rebelión triunfante, después de que Jones había sido expulsado? Todos los animales recordaban que habían aprobado estas resoluciones, o por lo menos creían recordarlas. Los 4 cerdos que habían protestado cuando Napoleón suspendió las reuniones levantaron con timidez sus voces, pero fueron rápidamente silenciados por un tremendo gruñido de los perros. Luego, como era costumbre, las ovejas comenzaron a balar. 4 patas bueno, 2 piernas malo, y la aspereza del momento fue superada. Finalmente, Napoleón levantó su pata para pedir silencio y anunció que ya había hecho todos los arreglos. No habría necesidad de que ningún animal se conectara con los seres humanos, lo cual hubiera resultado de lo más indeseable. Pretendía llevar toda la carga sobre sus propios hombros. Un tal señor Whymper, un comerciante que vivía en Willingdon, había aceptado actuar como intermediario entre la granja animal y el mundo exterior, y visitaría la granja cada semana para recibir instrucciones. Napoleón terminó su discurso con su acostumbrado grito de «Larga vida a la granja animal», y después de cantar «Bestias de Inglaterra», los animales se dispersaron. Después, Squealer dio una vuelta por la granja para tranquilizar a los animales. Les aseguró que la resolución en contra de establecer lazos comerciales y usar dinero nunca había sido aprobada o siquiera sugerida. Era pura imaginación, probablemente rastreable hasta su origen entre las mentiras creadas por Snowball. Algunos animales todavía sintieron una leve duda, pero Squealer les preguntó con astucia: ¿Están seguros de que no es algo que hayan soñado, camaradas? ¿Tienen algún registro de semejante resolución? ¿Está escrita en algún lado? Y como era una verdad indiscutible que nada de eso estaba escrito, los animales quedaron convencidos de que ellos habían cometido un error. Todos los lunes, el señor Whymper visitaba la granja tal como había sido arreglado. Era un hombre bajo, con una mirada inteligente y patillas anchas. Un intermediario al pormenor, pero suficientemente astuto como para darse cuenta, antes que nadie, que en la granja animal harían falta un agente de comercio y de que las comisiones valdrían la pena. Los animales observaban su llegada y su partida con un cierto temor y lo evitaban todo lo posible. Sin embargo, ver a Napoleón sobre sus 4 patas dando órdenes a Whymper
que se paraba sobre dos piernas, estimuló su orgullo y los reconcilió un poco con la idea del nuevo trato. Sus relaciones con los seres humanos ya no eran iguales que antes. Los seres humanos no odiaban menos a la granja animal ahora que prosperaba. De hecho, ahora la odiaban más que nunca. Todos los hombres estaban absolutamente convencidos de que la granja quebraría tarde o temprano y sobre todo de que el molino de viento sería un fracaso. Llegaron a encontrarse en distintos lugares para demostrarse entre sí, por medio de diagramas, que el molino estaba condenado a caerse o que, si llegaba a quedar en pie, nunca funcionaría. Pero aún así, contra su deseo, desarrollaron cierto respeto por la eficiencia con la que los animales estaban manejando sus negocios. Uno de los síntomas fue que comenzaron a llamar a la granja animal por su nombre y dejaron de simular que seguía llamándose Granja Manor. También dejaron de apoyar al señor Jones, quien había abandonado toda esperanza de recuperar su granja y se había ido a vivir a otra parte del condado. Excepto con Whymper, siguió sin haber ningún contacto entre la granja animal y el mundo exterior, pero llegaron constantes rumores acerca de que Napoleón estaba a punto de cerrar tratos comerciales con el señor Pilkington de Foxwood y con el señor Frederick de Pinchfield, pero nunca, según se aclaró, con los dos al mismo tiempo. Fue entonces cuando los cerdos se mudaron repentinamente a la casa de la granja y la tomaron como su propia residencia. Una vez más, los animales parecieron recordar que una resolución había sido aprobada en contra de esto, y una vez más, Squealer pudo convencerlos de que no era así. Era absolutamente necesario, decía, que los cerdos, que eran los cerdos de la granja, pudieran tener un lugar tranquilo donde trabajar. También era más apropiado para la dignidad de un líder, porque últimamente había comenzado a hablar de Napoleón con el título de líder, que viviese en una casa, y no en un simple chiquero. Aún así, algunos animales se sintieron molestos cuando escucharon que los cerdos no solo tomaban su comida en la cocina y usaban el cuarto de dibujo como lugar de esparcimiento, sino que también dormían en camas. Boxer lo aprobó como siempre diciendo, Napoleón siempre tiene razón, pero Clover, que creía recordar una regla definitiva acerca de las camas, fue hasta el fondo del granero e intentó leer los 7 mandamientos escritos allí. Al darse cuenta de que no era capaz de comprender las letras, buscó a Muriel. Muriel, dijo, léeme el 4º mandamiento. ¿No dice algo acerca de no dormir en las camas? Con alguna dificultad, Muriel logró leer. Dice, ningún animal dormirá en una cama con sábanas, declaró finalmente. A Clover le resultó bastante curioso no recordar nada acerca de las sábanas en el 4º mandamiento. Pero como estaba escrito en la pared, siempre debió de haber sido así. Y Squealer, que justo pasaba en ese momento seguido por 2 o 3 perros, pudo exponer todo el asunto a su propia manera. ¿Ya escucharon, camaradas?, dijo, que nosotros los cerdos dormimos en las camas de la casa. ¿Y por qué no? ¿Ustedes no creerían que existirían reglas en contra de las camas? Una cama solo significa un lugar para dormir. Un montón de paja en un establo es una cama, si se la mira adecuadamente. La regla era en contra de las sábanas, que son una invención humana. Nosotros quitamos las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre las frazadas, y bien cómodas que resultan. Pero no más de lo que necesitamos, les aseguro, camaradas, para mantener el esfuerzo mental que hacemos al trabajar en estos tiempos. No nos quitarían el reposo, ¿verdad, camaradas? No querrán que estemos demasiado cansados como para cumplir con nuestras tareas. ¿O es que prefieren ver regresar al señor Jones? Los animales le confirmaron inmediatamente que estaba en lo cierto al respecto, y no hizo falta decir nada más acerca de que los cerdos durmieran en las camas de la casa. Y cuando unos días después se anunció que los cerdos se levantarían por las mañanas, 1 hora más tarde que los demás, tampoco hubo ninguna queja. Al llegar el otoño, los animales estaban cansados pero contentos. Habían tenido un año muy duro, y después de la venta de parte del heno y del maíz, los depósitos no estaban muy llenos, pero el molino de viento compensaba todo. Ya habían construido la mitad. Después de la cosecha, llegó un periodo de tiempo claro y seco, y los animales trabajaron más fuerte que nunca, pensando que valía la pena esforzarse tirando de los bloques de piedras hacia adelante y hacia atrás todos los días. Si con eso lograban levantar las paredes algunos centímetros más,
Boxer incluso era capaz de levantarse durante las noches y trabajar solo durante 1 o 2 horas bajo la luz de la luna de otoño. En sus momentos libres, los animales caminaban alrededor del molino a medio terminar, dando vueltas y vueltas, admirando la fuerza y la perpendicularidad de sus paredes, maravillados de haber sido capaces de construir algo tan imponente. Solo el viejo Benjamín se rehusó a sumarse al entusiasmo por el molino de viento, aunque, como siempre, no agregaba nada que fuera más allá de su críptico comentario acerca de que los burros viven un largo tiempo. Llegó noviembre y trajo fuertes vientos del sudoeste. Detuvieron la construcción porque había demasiada humedad para mezclar el cemento. Finalmente llegó una noche en la que el temporal resultó tan fuerte que las construcciones de la granja se sacudieron desde su base y varias tejas volaron de los techos del establo. Las gallinas se despertaron cacareando de terror, porque todas ellas soñaron al mismo tiempo, que escuchaban el sonido de un disparo en la distancia. A la mañana, los animales salieron de sus refugios y descubrieron que el mástil había sido tirado por el viento y un olmo que estaba al pie del huerto había sido arrancado de cuajo, como si fuera un rabanito. Acababan de descubrir esto, cuando un grito desesperado estalló en las gargantas de todos los animales. Sus ojos habían contemplado una imagen terrible: el molino de viento estaba en ruinas. Se abalanzaron al mismo tiempo hasta allí. Napoleón, que raras veces salía a caminar, volvió a la cabeza de todos. Sí, allí yacía el fruto de todas sus luchas, de nuevo al nivel de sus cimientos, con las piedras que tan laboriosamente habían arrastrado esparcidas por los alrededores. Al principio se quedaron sin habla, con la vista fija y triste en los despojos de piedras caídas. Napoleón merodeó el lugar en silencio, oliendo el piso cada tanto. Su cola se puso rígida y se movió nerviosamente de lado a lado, signo de una intensa actividad mental. De repente se detuvo como si su mente hubiera llegado a una conclusión. «Camaradas», dijo con tranquilidad, ¿saben quién es el responsable de esto? ¿Saben quién es el enemigo que se acercó durante la noche para destruir nuestro molino de viento? Snowball, rugió repentinamente con voz de trueno. Snowball ha hecho esto. En su absoluta maldad, pensando en destruir nuestros planes y para vengarse de su vergonzosa expulsión, este traidor se arrastró hasta acá oculto por la noche y destruyó nuestro trabajo de casi un año. Camaradas, aquí y ahora pronuncio la sentencia a muerte de Snowball, héroe animal de segunda clase y medio bushel de manzanas a cualquiera que lo traiga frente a la justicia, y un bushel completo a quien lo traiga vivo. Los animales quedaron trastornados más allá de lo posible al enterarse de que Snowball podía ser culpable de semejante maldad. Hubo un llanto de indignación y todos comenzaron a idear distintas maneras de atrapar a Snowball, si alguna vez volvía. Enseguida se encontraron huellas de cerdo en el pasto a poca distancia de la cima de la loma. Solo seguían por unos pocos metros, pero parecían llegar hasta un agujero en la cerca. Napoleón las olfateó profundamente y aseguró que pertenecían a Snowball. Su opinión era que, probablemente, había venido de la dirección en la que estaba la granja Fosgood. «No más tardanzas, camaradas», gritó Napoleón cuando las huellas fueron examinadas. «Hay trabajo por delante. Esta misma mañana comenzaremos a rehacer el molino y lo construiremos durante el invierno, bajo la lluvia o bajo el sol. Le enseñaremos a este miserable traidor que no puede destruir nuestro trabajo tan fácilmente. Recuerden, camaradas, no debe haber alteraciones en nuestros planes. Deben ser llevados a cabo hasta que se cumplan. Adelante, camaradas, larga vida al molino, larga vida a la granja animal».